Hola, soy Karina César, médica infectóloga y trabajo en el área de investigaciones clínicas de Fundación Huésped. Hoy vamos a revisar el tema enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico en pacientes con HIV. Los objetivos de esta charla son evaluar la prevalencia del problema y evaluar las pautas que son necesarias para la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y el síndrome metabólico en pacientes con HIV. Como sabemos, las causas de la enfermedad cardiovascular en pacientes con HIV son múltiples. Tenemos por un lado los factores de riesgo tradicionales, es decir, hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, y por otro lado los factores relacionados a la enfermedad HIV, que incluyen los factores relacionados al virus, los factores relacionados a la inmunoactivación y también los factores relacionados al tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad cardiovascular y el síndrome metabólico en la región y en los pacientes HIV positivos? Por un lado, el estudio Carmela evaluó el nivel de riesgo cardiovascular en Latinoamérica realizando un estudio observacional en 7 ciudades con población general. Se evaluaron 11.550 pacientes, encontrando hipertensión en el 18%, hipercolesterolemia en el 14%, síndrome metabólico en el 7%, obesidad en el 23% y tabaquismo en el 30%. Además, el 13% de los pacientes presentaban antecedentes familiares y el 2% habían tenido infarto o stroke. Estos resultados corresponden a población general. Los pacientes con infección por HIV, el tratamiento antirretroviral de alta eficacia ha logrado una disminución muy importante de la morbimortalidad asociada a HIV. Esto se asoció a un envejecimiento de la población por el aumento en la sobrevida y la aparición de enfermedades crónicas. El estudio DAD mostró que los factores de riesgo modificables son más prevalentes en la población HIV que en la población general, encontrando más del 50% de los pacientes con tabaquismo y hasta el 30% de los pacientes con trastornos lipídicos. Específicamente se observó hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y disminución de HDL. Como vemos, la prevalencia de estos factores es mayor a la prevalencia que se observa en la población general. Y específicamente dentro de los pacientes HIV, estos factores son más comunes en pacientes que reciben tratamiento y específicamente que reciben inhibidores de la proteasa. En un estudio realizado en Latinoamérica con pacientes HIV positivos, se observó que del 19 al 32% presentaban hipertensión arterial, entre 36 y 55% un índice de masa corporal mayor a 25 y el 20% síndrome metabólico. Existen varios mecanismos implicados en el aumento del riesgo cardiovascular en pacientes HIV positivo. Se observa, por un lado, un efecto directo del virus. Muchos estudios han demostrado que los eventos cardiovasculares son mayores en los pacientes que tienen alta carga viral y bajo nivel de CD4. El HIV induce la liberación de citoquinas y causa daño miocárdico y también daño endotelial. Estos hallazgos también sugieren un papel importante de la inmunidad. Respecto a las drogas, se ha documentado a lo largo del tiempo que sidobudina, estabudina y didanosina producen daño mitocondrial, producen aumento del ácido láctico y empeoran la función miocárdica. La asociación de antirretrovirales con lipodistrofia también está documentada y se debe a la similitud de la proteasa viral con 2 proteínas humanas que regulan el metabolismo lipídico. La hipertensión observada en los pacientes con HIV se debe sobre todo a la disfunción endotelial provocada por el HIV y la inmunoactivación. En pacientes que no reciben antirretrovirales se observa disminución de LDL, HDL y colesterol y aumento de triglicéridos. En los pacientes que están bajo tratamiento antirretroviral se observa aumento de triglicéridos y LDL y disminución de HDL.
Dentro de los efectos adversos de los antirretrovirales a largo plazo se destaca la lipodistrofia. La lipodistrofia se define como la alteración en la redistribución de la grasa que incluye disminución de la grasa periférica y aumento de la grasa visceral, asociada a alteraciones metabólicas entre las que se destacan la alteración del metabolismo lipídico y la resistencia a la insulina. La lipodistrofia está mediada por anormalidades en la maduración de los adipocitos, inflamación y disfunción endotelial. Se asocia a trastornos metabólicos y es predictor de aterosclerosis subclínica. Teniendo en cuenta el aumento en el riesgo cardiovascular en la población HIV, debido a la mayor prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y a los factores asociados al HIV y al tratamiento, es necesario realizar en todos los pacientes una evaluación del riesgo cardiovascular. Esta evaluación se puede hacer a través de calculadores que se encuentran disponibles en la web. Es necesario realizar una evaluación inicial del paciente que incluya la evaluación de los antecedentes personales y familiares. Hay que solicitar también glucemia y perfil lipídico. Es necesario en la evaluación inicial de los pacientes recabar la historia personal y familiar y tener en cuenta los antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz. Es necesario evaluar los hábitos, entre los cuales se incluye el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo y la dieta. En la evaluación inicial hay que incluir una determinación de glucemia y un perfil lipídico completo, que incluya colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. En todos los pacientes con HIV hay que hacer una evaluación y manejo de los factores de riesgo. Esto incluye dar recomendaciones para modificar hábitos, para modificar la dieta, realizando un balance entre el ingreso calórico y la actividad física. Se debe recomendar aumentar el consumo de fibras y de pescado, limitar el ingreso de grasas, azúcares, sal y alcohol. El paciente debe tener un peso lo más cercano al ideal posible. En muchos casos hay que indicar y recomendar disminución de peso. Es recomendable también que realicen ejercicio y que dejen de fumar. Hay muchos programas de cesación tabáquica que son compatibles con la medicación para el HIV. Todos los factores de riesgo cardiovascular deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar la elección del tratamiento antirretroviral. Si estamos en presencia de un paciente naive en el que vamos a elegir el primer tratamiento antirretroviral, tenemos mayor libertad para seleccionar las drogas. Dentro de los análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, es preferible utilizar tenofovir. Y respecto a la droga base, se recomiendan atazanavir-ritonavir, darunavir-ritonavir, raltegravir o nevirapina. Si se trata de un paciente experimentado que ya se encuentra bajo tratamiento antirretroviral y presenta dislipidemia, es importante no suspender el tratamiento antirretroviral, dado que está documentado que la suspensión del tratamiento antirretroviral se asocia a un incremento en los eventos cardiovasculares. Si el paciente presenta dislipidemia, en primera instancia hay que agregar tratamiento hipolipemiante. En el caso de los pacientes en los que los trastornos lipídicos no pueden ser controlados con el tratamiento hipolipemiante estándar o que presentan toxicidad o intolerancia a los hipolipemiantes, es posible considerar el switch del tratamiento. Las modificaciones de la terapia antirretroviral incluyen pasar de estabudina, que casi no se utiliza, a tenofovir. En los pacientes que tienen riesgo incrementado y están recibiendo abacavir, también realizar switch a tenofovir. Los pacientes que reciben lopinavir-ritonavir, pasar a inhibidores de proteasa que afectan menos el metabolismo lipídico, como atazanavir o darunavir, si esto no es posible. Se pueden evaluar estrategias de simplificación en pacientes que están recibiendo inhibidores de proteasa que pueden switchear a nevirapina. Es importante destacar que si bien nevirapina está contraindicado en pacientes con CD4 elevados,
no se ha observado mayor incidencia de eventos adversos en pacientes que simplifican desde otros esquemas estando con carga viral indetectable. En los pacientes con dislipidemia que requieren tratamiento específico, las drogas de primera elección son las estatinas. Hay que tener en cuenta que simvastatina y lovastatina están contraindicadas para uso concomitante con inhibidores de la proteasa. Pravastatina tiene bajo nivel de interacciones, pero tiene baja potencia. Por lo tanto, las drogas recomendadas incluyen atorvastatina, ezetimibe y rosuvastatina. Los pacientes que presentan triglicéridos por encima de 500 miligramos por decilitro requieren tratamiento específico para la hipertrigliceridemia. En estos casos, las drogas utilizadas son gemfibrosil o fenofibrato. El manejo del síndrome metabólico incluye no solo el tratamiento del trastorno lipídico, sino también el tratamiento de la hipertensión y la diabetes. En los pacientes con diabetes, definida como glucemia en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro, se debe considerar el uso de hipoglucemiantes orales. La recomendación es comenzar con metformina en dosis de hasta 2 gramos por día. Si no se obtiene el control metabólico y el paciente persiste con hemoglobina glicosilada por encima de 6.5 miligramos por decilitro, se pueden agregar sulfonilureas y se debe derivar al especialista para el mejor manejo metabólico. Como resumen de esta presentación, la frecuencia de enfermedad cardiovascular aumentará en forma progresiva en la próxima década. Debemos evaluar en forma rutinaria el riesgo y la presencia de enfermedad cardiovascular. Hay que considerar adaptar el tratamiento antirretroviral en función de las comorbilidades y siempre tratar el síndrome metabólico. Muchas gracias.